Pues muchas gracias por esta invitación, Javier, de estar en este podcast de Valor Compartido. Es un honor. Yo soy Jimena Fernández y soy la directora general de la Fundación del Empresariado en México, Fundemex. Hola Javier, ¿cómo estás? Pues yo también muy agradecido de estar otra vez aquí en Valor Compartido, ¿no? Mi nombre es Evodio Sánchez, soy el director de responsabilidad social en CEMEFI. La Fundación del Empresariado en México, Fundemex, la plataforma de innovación social del Consejo Coordinador Empresarial, presentó recientemente el Radar de Impacto y concretó un convenio de colaboración institucional con el Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI. Con esta alianza, las dos buscan sistematizar y visibilizar la aportación del sector privado al desarrollo nacional. Hoy vamos a conocer más sobre esta herramienta de la mano de Jimena Fernández, que es la directora general de Fundemex, y Evodio Sánchez Rodríguez, director de Responsabilidad Social Empresarial en CEMEFI. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí en los micrófonos de Valor Compartido Podcast. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Primero de todo, yo creo que mucha gente del sector, mucha gente de la que nos escucha, posiblemente conozcan que es Fundemex y el Centro Mexicano para la Filantropía, pero por si acaso hay alguna o algún despistado, ¿pueden decirnos brevemente, en tu caso, Jimena, qué es Fundemex? Por supuesto, pues Fundemex es la plataforma de innovación social del Consejo Coordinador Empresarial. Articulamos la acción colectiva del empresariado mexicano frente a desafíos estructurales del país, conectando tres cosas: la agenda empresarial, la experiencia técnica de la sociedad civil y la evidencia para la toma de decisiones. Entonces, no operamos como una fundación tradicional. Lo que realmente estamos haciendo es operamos como infraestructura, diseñamos metodología, medimos resultados, sistematizamos conocimiento para que el sector privado pueda actuar con evidencia y no solo con buena intención. Ok, perfecto. Y en tu caso, Evodio, es la tercera vez que te tenemos aquí con nosotros, pero porfa, explícale a la audiencia qué es el Centro Mexicano para la Filantropía. Claro que sí, Javier. Pues el Centro Mexicano para la Filantropía, más conocido como CEMEFI, ¿no? Es una institución de la Organización de la Sociedad Civil que ya tiene más de 30 años de existencia. Y bueno, pues es un organismo que pues tiene varios roles dentro de la sociedad. Nuestros principales grupos de interés pues radican en las empresas y en las organizaciones de la sociedad civil, que además de encargarnos de medirlas con instrumentos diferentes o con dos programas muy conocidos, que es la AIT, ¿no? La acreditación de transparencia e institucionalización, y el distintivo SR, que son, digamos, los programas íconos de CEMEFI. También tenemos un sinfín de programas, ¿no? En el sentido, nos hemos metido también en la parte del voluntariado, en la parte de defender a las organizaciones, orientarlas, ¿no? Hay una parte muy importante en ese sentido de tener una relación con las organizaciones de la sociedad civil y de alguna manera ser la voz, ¿no? En muchos de los casos, y de unir esos esfuerzos. Y de la parte empresarial, sobre todo, pues hemos sido la cara de la responsabilidad social empresarial en México, ¿no? Somos indiscutiblemente en México el líder del mercado en ese sentido de medir la responsabilidad social, ya con las 2,600 que alcanzamos ahora con estas pymes, ¿no? Que llegaron prácticamente a 1,600 pymes que postularon. Y bueno, pues eso nos da, ¿no? muchos programas, muchas iniciativas que tenemos en CEMEFI, pero el objetivo básicamente de CEMEFI, si quisiéramos resumir, somos un organismo articulador, ¿no? Dentro de la sociedad, en donde tratamos de unir al gobierno, a las empresas, a las organizaciones, a las universidades, a las cámaras empresariales, ¿no? Y tratar de empezar a transformar esta sociedad para crear un valor compartido. Genial. Oye, pues sé que no es la primera vez que Fundemex y el CEMEFI se juntan, ¿no? Para trabajar o bueno, pues para articular más de un proyecto, pero recientemente, bueno, presentaron el radar de impacto, ¿no? Y el radar de impacto entiendo que tiene que detectar, en este caso, impacto, pero ¿el impacto de quién? Jimena, creo que esta iniciativa parte un poco de Fundemex. Explícale a la audiencia, porfa, en qué consiste y de dónde nació y por qué y para qué el radar de impacto. Claro que sí.
Pues nos dimos cuenta en Fundemex que había muchísima información sobre acciones que estaba teniendo y contribuyendo el empresariado mexicano, pero no se había medido de forma agregada. Entonces había una gran oportunidad ahí para poder visibilizar estas contribuciones importantes y relevantes que el empresariado estaba haciendo en el país, ¿no? Entonces, nace con esta idea de que esta inteligencia social pudiera permitir comprender de manera agregada cómo el sector privado contribuye al desarrollo del país. Y ahí es donde sale esta plataforma de inteligencia social que busca analizar de manera sistemática los informes integrados de las empresas públicas mexicanas, las que están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores y en Viva, y hicimos una primera edición de este esfuerzo, analizando casi 100 empresas de los 137 informes disponibles. Eso era un universo de 69, logramos analizar en la primera edición. Y ahí lo que hicimos es que extraemos más de 150 variables por empresa bajo los estándares de GRI, ASG, ODS, y esta metodología entonces integra estos 5 ejes de análisis, que es cuál es la contribución a estos ODS de la Agenda 2030, los temas de materialidad que las empresas priorizan en sus estrategias ASG, los indicadores económicos, ambientales, sociales y de gobernanza bajo los estándares GRI, y el voluntariado corporativo y la inversión social, ¿no? Entonces analizamos estos informes integrados mediante inteligencia artificial para identificar justamente tendencias, patrones, contribuciones agregadas del sector empresarial mexicano. Entonces realmente no nos vamos en sacar la información por empresa, sino que buscamos conseguir un retrato colectivo y sectorial, ¿no? Y nacional. ¿Cómo es el retrato? Dibújanos un poco ese retrato, o esbózalo un poquito, porfi. ¿Qué se encontraron? ¿Qué hallazgos han encontrado en esta primera fase, ¿no? del radar de impacto? Por supuesto. Tenemos aquí algunos hallazgos muy importantes. Por ejemplo, podemos ver que el empresariado mexicano actúa de manera relevante en las comunidades donde opera, capacita talento, y ahorita te voy a dar las cifras concretas, pero incluye también a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, pero esa acción hoy por hoy se encontraba dispersa en estos reportes individuales, claro, ¿no? Entonces, cuando agregamos esa información, encontramos que México no tenía medidas 9,000 millones de pesos canalizados a inversión social, 100 millones de personas que han recibido contribuciones, 533,000 nuevos empleos generados en 2024, el 97% de las empresas que analizamos canaliza inversión social, el 92% reporta sus contribuciones a los ODS, y esto ya está sucediendo, pero no teníamos estas cifras. Y evidentemente todos los días estamos, y a finales de agosto vamos a tener un universo mucho más amplio de los hallazgos que estamos teniendo, pero esto es para darte un ejemplo de cómo en lo agregado puedes ver esa contribución que ya se está viendo. O sea, esa ampliación que me comentas es fruto, digamos, de esta colaboración que van a tener con el Centro Mexicano para la Filantropía. Claro, o sea, bueno, nuestra plataforma sigue aprendiendo y avanzando y seguimos nutriéndola, con lo cual, informes nuevos, con lo que claro, y nos vamos a ir ya a los reportes del 2025, claro, ¿no? Entonces, eso nos va a arrojar y ya vamos a poder comparar con lo que sacamos del 2024 y vamos a poder ver esa tendencia en el 2025. Pero lo que nos emociona mucho es esta colaboración con CEMEFI, que lleva ya décadas analizando la profundidad y la madurez del desempeño de las empresas en términos de responsabilidad social,
pero que con los datos y con el radar de impacto vamos a poderle dar voz a todas esas empresas también para que se unan a la agregación de estos datos, ¿no? Perfecto. Ajá. No sé si, Evodio, ahí nos puedas explicar un poco cuál va a ser el rol del CEMEFI introduciendo, digamos, la información de, estamos hablando, comentabas antes, 2.600 empresas con el entiendo que ese es el, digamos, el panorama, ¿no? La cantidad, ¿no?, de datos que puede ofrecer CEMEFI, pero va mucho más allá de los datos, ¿no?, porque no solamente manejan números, sino un mayor conocimiento, ¿no?, un conocimiento más profundo de las empresas que tienen el distintivo. Sí, Javier, mira, el distintivo pues viene realmente postulando en convocatorias, ya llevamos 26 convocatorias. Entonces, sí hay que hacer un parteaguas porque en el 2023 prácticamente renovamos el modelo del distintivo, ¿no? Entonces, a partir del 2023 nos alejamos del tema de una medición de cumplimiento, ¿no? Okay. Simplemente tienes una política o no tienes una política, a una medición más de impacto, ¿sí? En que prácticamente la dividimos en 5 niveles de desarrollo, ¿no? Que es lo que hemos creado como modelo, 5 niveles. El primero tiene que ver si tienes un plan, el segundo si tienes una política, el tercero si estás implementando y estás empezando a medir, el cuarto es el impacto, es decir, mediciones de al menos 2 periodos más una meta, y el 5 es que lo tengas incluido o que ya esté en tu modelo de negocio y que creando valor, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues ya han pasado prácticamente 4 convocatorias de PYME y 3 de grandes, ¿no? Una data muy grande porque son 87 indicadores, evidencias en 5 niveles, multiplicados por prácticamente 2.500 empresas, 2.600 en estas dos, pues nos da una riqueza muy grande y nos permite ver por darte una idea, en México hay más o menos 8.900 empresas grandes. Claro. Que dentro de la Secretaría de son consideradas grandes. 1.100 postulan en el distintivo. Entonces es una muestra muy significativa de lo que está pasando en las empresas grandes en diferentes ámbitos. Digo, basado en criterios ASG está la parte ambiental, la parte social y la de gobernanza, pero eso se divide en 8 ámbitos, ¿sí? 8 ámbitos. O sea, podemos ver desde una parte muy ambiental, ¿no? Toda la parte ambiental, la otra es derechos laborales, ¿no? También tenemos toda la parte de proveedores, tenemos toda la parte de inversión social, de asuntos de los consumidores, derechos humanos, gobernanza y gestión de la responsabilidad. Entonces la riqueza es muy muy amplia, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que el componente que en este caso Fundemex, ¿no? El CC quiere empezar a impulsar mucho y a todos nos interesa, y lo dijo Pepe Medina cuando hicimos la firma de nuestro convenio, es empezar a apoyar a las pymes, ¿no? Las pymes es como digo, ahorita hablé de 8.900 grandes, pero en realidad en México hay casi 6 millones de empresas y la mayoría son pymes, el 95% son pymes de 1 o 2, y las cámaras, si tú revisas sus miembros, pues el 90% o más son pymes. Entonces hay una enorme preocupación por hacer que estas pymes, que son el motor económico del país, pues de alguna manera no solamente sean competitivas, sino que también dentro de esa competencia logren establecer un valor social, ¿no? Okay. Entonces, de ahí que nos preocupan temas que convergen, ¿no? Y que yo creo que en este caso radar, ¿no? El radar de impacto y CEMEFI con el distintivo, lo que queremos es cómo utilizamos esta información, ¿sí?, para nutrir de las mejores prácticas a las pymes, ¿no?, por un lado, pero también cómo las ayudamos a convertir esas iniciativas de responsabilidad social, ¿no?, en cualquiera de los 8 ámbitos, en algo que genere valor al modelo de negocio. Eso yo creo que esa es la interrogante, y esa pregunta, esa respuesta pues viene, por ejemplo, ahorita Jimena que nos está diciendo todo eso que ellos están investigando, que están viendo, ahí están muchísimas prácticas, igual nosotros del modelo del distintivo. Yo creo que lo interesante va a ser cómo fusionamos este conocimiento y lo hacemos muy digerible para las pymes. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos, y que no vea una pyme que esto es algo imposible de alcanzar,
¿qué es lo que normal? No, pues eso no lo vamos a alcanzar, sino que sean cosas y lo vemos realmente en las prácticas, es como las empresas de manera natural incorporan la responsabilidad social y encuentran dar valor. Yo creo que ese es el reto que tenemos en Fundemex y en CEMEFI, de cómo hacer que este tipo de iniciativas adquieran el valor para las pymes, ¿no? De acuerdo. Solo una fecha, más o menos, ¿cuándo podremos ver a lo mejor ese primer resultado, ¿no? Ese primer saque con toda esta información, no solamente de los reportes integrados, ¿no?, de estas empresas que están en bolsa, sino que también con los datos y con la información que va a aportar CEMEFI? Pues mira, estamos ya trabajando casi de manera semanal para identificar con qué indicadores nos vamos a ir, cómo vamos a hacer este cruce de datos. La idea y lo que nos gustaría es, antes de finalizar el año, tener un evento, y esperamos invitarlos evidentemente, donde podremos dar a conocer este nuevo alcance, y estamos trabajando duro para conseguirlo, ¿no? Pero estamos todos muy entusiasmados, así que tengan esa fecha en mente, porque es un compromiso abierto que estoy haciendo ahorita. Oiga, bueno, al radar primero, bueno, pues hay que alimentarle, ¿no? Todavía hay que alimentarlo, entonces, pero ustedes más o menos se hacen la idea de, porque claro, pues lo comentaba Evodio, vamos a tener por un lado pues toda esta información que nos compartías antes, Jimena, ¿no?, de empresas, pues eso, relevantes por lo menos en bolsa, ¿no?, con esos informes integrados, pero van a introducirse también la información de miles de pymes, ¿no?, que seguramente pues la realidad es muy diferente. ¿Tienen idea de hacia dónde va a ir ese retrato que nos dibujabas antes? No sé, Evodio, Jimena. Bueno, a ver, es que en estos temas de información, Javier, algo que sería nuestro primer paso es, ya hemos tenido varias pláticas sobre la información que ofrece Radar, sobre lo que tiene CEMEFI, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahorita es cómo convergemos en los indicadores, porque por ejemplo, el tipo de la información que nosotros recibimos es meramente cuantitativa, ¿no? Claro. Porque esos son los resultados. En cambio, en Radar tenemos una mezcla de cuantitativos y cualitativos, ¿no? Porque muchas cosas sí vienen directamente de los indicadores y otras vienen, pues, prácticamente de las iniciativas. Entonces, tenemos que encontrar esos ejes en donde convergemos muy bien, ¿no? Y por otro lado, nosotros, el nivel de desagregación, pues es muy grande, porque nosotros lo tenemos a nivel industria, a nivel sector. Si tú divides eso, pues es ya cientos de perspectivas que se pueden dar. Entonces, yo creo que una primera cosa que tenemos que hacer y que estamos ahorita planeando, no solamente Fundemex y CEMEFI, sino estamos metiendo a otros actores a participar, universidades, ¿no? Y también algunos otros organismos como Coparmex, ¿no?, en este sentido. Y empezarnos a hacer la pregunta, ¿cuáles son los temas que queremos abordar para empezar a ponerles, digamos, un enfoque, ¿no? O sea, por ejemplo, hay algo que claramente convergemos todos los que estamos ahí, es, por ejemplo, el salario digno. El salario digno es un tema que convergemos, que obviamente Radar tiene información sobre qué están haciendo nosotros, sobre pymes y grandes y todo eso. La gran pregunta, una vez que escojamos el tema, primero va a ser primero de presentar el problema como tal, como existe, ¿no? Que eso nos pueden ayudar las fuentes públicas, que ya queda muy claro, y después cómo lo estamos viendo tanto en empresas grandes, ¿no? Que te dices, oye, pero las empresas grandes seguramente pagan bien. Bueno, sí, pero también tienen proveedores, y tienen líneas de proveedores enormes, y su responsabilidad llega hasta eso. Entonces, y por otro lado, hay muchas pymes que están participando en esas cadenas de valor, y meter esa cultura de decir cómo un salario digno o una compensación digna nos lleva a temas que nutren el modelo de negocio, por ejemplo, en lo que se refiere a la lealtad, en lo que se refiere a la productividad, en lo que se refiere a la eficiencia, pero también en una calidad de vida muy importante, porque la compensación digna es más allá de solo un salario digno. Entonces, ese tipo de cosas, de cómo lo están viviendo las grandes, que en este caso Radar seguramente tiene muchas perspectivas y muchas iniciativas en ese sentido, y lo que tenemos nosotros nos va a llevar a establecer cómo debemos de presentar esas prácticas, primeramente de manera general y después desglosarlo por industria, porque cada industria es un mundo totalmente diferente. Por decir tal, los márgenes en manufactura son del 10%, ¿no? Entonces, si tú le llegas a una empresa manufactura y le dices, ¿por qué no le subes el 20%? Y dices, pues me sacas de mercado.
¿no? Entonces, las temáticas no son así tan sencillas de ve y aplica esta receta, sino más bien tiene que ser sectorizada, ¿no? Y para eso tenemos que meternos en establecer los enfoques no solamente de los indicadores o de los ámbitos que vamos a atacar, sino también de cómo vamos a mandar ese mensaje, porque dentro de nuestros, digamos, empresas o de las empresas que participan en Fundemex o las que están en bolsa, todas tienen enfoques totalmente distintos. Entonces es una cosa bastante compleja y que yo diría que vamos estableciendo los ejes y también cómo los actores van nutriendo las diferentes soluciones que vamos a presentar. O sea que vamos a tener un radar de radares, por así decirlo, ¿no? Así es. O sea, porque sí, perdón. No, y bueno, yo quisiera además sumar que en esta primera colaboración que estamos teniendo con el CEMEFI, vamos a ir creciendo y ampliando con otros actores que podrán también aportar información y datos, y lo que queremos es ir seleccionando estas macrodimensiones de impacto y definir estos indicadores muy específicos que nos permitan, no sé, de acuerdo a impacto, a la factibilidad de la data, a la relevancia institucional, al potencial de acción. O sea, la idea es que lo que salga de esto sea información que sea valiosa para las empresas y que sume a la narrativa de país y de lo que está haciendo el empresariado, ¿no? Entonces, como bien decía Evodio, hay que ir viendo desde las diferentes plataformas y la data que cada quien puede sumar. Esto es un esfuerzo realmente colectivo, ¿no? Y ya tenemos identificadas algunas de estas dimensiones con las que nos gustaría trabajar, y evidentemente salario digno que mencionaba Evodio, pues ese es importante. Tenemos también calidad de vida y derechos laborales, la equidad, diversidad e inclusión, gobernanza, integridad y ética, desarrollo comunitario y resiliencia local, impacto ambiental y economía circular, responsabilidad de producto y ética digital. Entonces son algunos de lo que estamos mirando, ¿no? Pero lo que entusiasma es el potencial que puede llegar a tener al sumar información de las pymes que tienen una voz. Hay que darles una voz, ¿no? Y si bien Radar de Impacto y este primer esfuerzo fue realmente pues de las empresas, de las bolsas, y que eso en sí, bueno, pues es robusto, pues deja atrás a miles de empresas de todos los tamaños, que es importante incluir, y además creo que es importante no perder el rigor metodológico, y eso es lo que estamos cuidando, tanto del lado de CEMEFI como de Fundemex, y con las demás colaboraciones que hagamos, es que esto sea muy, muy cuidado para que nos dé realmente información de valor, ¿no? De acuerdo. Y oigan, me gustaría, bueno, pues o sea, ¿cómo va a servir o que incidan más en... Bueno, primero de todo, ¿quieren apelar a algún aliado que a lo mejor nos esté escuchando directamente desde estos micrófonos? O, digo, si quieren aprovechar de, oigan, cámaras, oigan, no sé, algún tipo de organización o algo en concreto que decías que están deseosos o que buscarían o desearían, ¿no? Más bien. Que bueno, no quisiera yo ahorita mencionar okay. El spoiler, porque ya tenemos conversaciones con varias. Eso les dejamos un poco de expectativa a futuro, pero sí, ya están sumadas otras 5. Entonces el espectro va a ser enorme. Sí, que están muy interesadas en sumarse y nos siguen buscando para ver cómo pueden ser estas colaboraciones, pero pronto lo sabrán, ¿eh? Y yo diría que también, por ejemplo, las instituciones académicas, ¿no?, que tienen todos estos centros de investigación, creo que tienen mucho que aportar también, una voz interesante. Entonces la academia siempre es valiosa sumarla, así que para los que estén escuchando, que estén en ese ámbito, por supuesto, y si no hemos tenido todavía contacto con ellos, sí que se acerquen, y sí nos interesa mucho conocer esas historias, al igual que empresas que estén, instituciones que estén vinculadas con este mismo propósito de buscar un mejor actuar de las empresas, ¿no? O sea, yo creo que de la responsabilidad social, de la sostenibilidad,
hay muchos esfuerzos muy valiosos y aquí lo que queremos es sumar, colaborar. Entre todos podemos llegar a una narrativa de lo que está haciendo el empresariado más rápido. Y sí, como decía Evodio, esto es algo que el presidente del CCE, Pepe Medina Mora, quiere que se dé a conocer, porque hay cantidad de historias ahí de unas contribuciones realmente relevantes que se tienen que dar a conocer, ¿no? Nosotros, déjame desviarme un poquitito nada más, pero nosotros en Fundemex también estamos investigando casos de éxito de organizaciones sociales que hayan tenido acompañamiento empresarial, que hayan realmente logrado transformaciones muy relevantes en las comunidades, en las distintas regiones. La idea de este esfuerzo, ya lo arrancamos, y también a finales de año daremos a conocer algunos de estos casos de éxito, pero hay ya esfuerzos que se han hecho de trayectorias de 40 años, de personas muy comprometidas que van, y tenemos el caso de una empresa que se llama Quali, que está en Puebla, en la Sierra de Puebla, y empezó a identificar, es una persona que llegó a la zona, vio la necesidad, vio que había un problema hídrico, temperaturas muy altas, etcétera. En fin, el caso es que empieza a incidir, empezando por un tema hídrico para ayudar a la tierra, para que pudiera haber cultivo, para etcétera, etcétera. Entonces, y todo lo que ha ido involucrando y los diferentes municipios y demás, y todas las personas y familias que han recibido educación, nutrición, es un tema de salud, es enorme, es que el empresariado pueda hacer inversión social de manera más estratégica y entonces ahorrarle una curva de aprendizaje a quien quiere empezar, en vez de tardarse 40 años, que es lo que le ha tardado al fundador de Quali, pues que puedan ver estos blueprints en distintas partes del país, en distintas regiones y sectores, y decir, esto me ayuda a saber cómo invertir de manera más. Entonces, creo que todos estos datos pueden ser muy valiosos. Genial eso último que comentas, porque con eso también me quiero ir despidiendo, que es que le digan a la empresa de a pie, ¿no?, de qué le va a servir o cómo puede utilizar, o cómo podrá utilizar, mejor dicho, el radar. No sé, cómo transformarse culturalmente, contribuir más al desarrollo sostenible, cómo lo va a poder usar. Me decía Evodio antes que pues podrá encontrar buenas prácticas, ¿no?, que le serán más o menos fáciles, ¿no?, de replicar. No sé si hay alguna más. Pues mira, ¿cómo va a tener esto un efecto multiplicador? Claro, yo creo que la información es tan valiosa como la conviertas en conocimiento y ese conocimiento la puedas traducir en acciones. De lo contrario, pues no va a servir de mucho, ¿no? Sobre todo hay que meterle el toque realista, ¿no? O sea, si tú haces un muy buen informe, ¿no?, y a lo mejor lo comunicas, ¿no?, pues nada más vas ante el reto que estamos en el país de los más bajos en lectura. Sí, o sea, creo que no tenemos ni un libro per cápita, ¿no?, al año, ¿no? Entonces, decir que vamos a crear información, que nos vamos a encargar de publicarla y de llevarla a los empresarios, pues eso suena muy bien, pero en realidad no tiene realmente el impacto que queremos. Yo creo que una información se convierte en conocimiento cuando las personas lo comprenden, ¿no? De lo contrario, pues no se queda en información que leíste y punto. Entonces, yo creo que nuestro primer paso en este sentido es, una vez de que tengamos esos informes, que hayamos cuadrado las agendas, los enfoques, lo más importante va a ser convertirla en conocimiento. ¿Y cuándo se convierte en conocimiento? Cuando un empresario entiende perfectamente que aplicar la responsabilidad social, la sostenibilidad, ¿sí?, puede aportar valor al negocio, puede disminuir los riesgos, ¿no? Y obviamente hay que empezar a trabajar, porque de lo contrario pone en riesgo su negocio en el futuro. Te voy a decir algunos ejemplos sobre los indicadores que ahorita Jimena estuvo mencionando que podríamos trabajar. Todo el tema de DEI. El DEI está totalmente ligado a toda la NOM 035. Si hoy en día una empresa grande, ¿no?, y sobre todo las medianas, no cumplen con estas legislaciones, pues van a quedar expuestas a demandas. Entonces yo creo que nuestra primer labor,
¿sí? Es decirle, deja tú de cómo agregas valor, sino cuál es el riesgo que tienes el no trabajar eso. Porque luego creemos, sobre todo en las empresas pymes, que esto se trata de un tema asistencialista, un tema de, pues voy a donar o damos esto. No, es un tema de riesgos, y estoy hablando solo de un ámbito que son derechos laborales, ¿no? En donde hay un mundo de indicadores que hay que trabajar, que está la parte de la inclusión, que está la parte de la equidad, que está la parte de la igualdad, y problemas serios, ¿no? Problemas tan serios como ¿por qué las mujeres participan tan poco en los consejos directivos? ¿Sí? ¿Por qué en misma función, mismo rol, una mujer recibe menos dinero? ¿No? Entonces, esos temas que muchas veces el empresariado, sobre todo en las pymes, no lo ve, no lo siente, y cuando dice, bueno, ¿y eso cómo me va a afectar? O sea, si lo tengo, le pago más a un hombre, mismo rol, ¿por qué? ¿Por qué le tengo que pagar más? Yo creo que ese es nuestro trabajo, de hacerlo en conocimiento, en el sentido de decir, esto va a afectar tu negocio de esta manera. Y una vez de que ese conocimiento es comprendido, lo siguiente que nos van a preguntar, ¿qué es lo que nos pasa hoy en el distintivo? Es decir, ¿y qué hago? Y ahí es donde ese conocimiento de las buenas prácticas se convierte en algo, en acción, porque dices, aquí están buenas prácticas para una pyme que puedes empezar, y así lo implementas y así lo puedes hacer, e inclusive, ¿no? De alguna manera puedes hasta conseguir financiamiento, porque ahora los bancos pueden estar para ciertos temas, ¿no? Sobre todo en los temas ambientales, y entonces es cuando tiene sentido para una pyme. Otra cosa que también creo que tenemos que contribuir mucho, por ejemplo, ahorita Radar está muy enfocado en las empresas grandes, es cultivar en las empresas grandes que participan en la bolsa, o las empresas, las 1100 que participan con nosotros, empezar a que esas empresas utilicen a pymes, ¿sí? O empiecen a contratar a pymes que ya pasaron la etapa de sobrevivencia y que están tratando de entrar, ¿no? De alguna manera, con la responsabilidad social, entrar en esas cadenas de valor, porque eso se convierte en negocio. Que eso ya está pasando con muchas de nuestras grandes, o sea, están entrando en nuestros programas de cadena de valor donde dicen, para entrar aquí tienes que ser SR. Y por eso es que tuvimos un incremento casi del 15% este año, porque las empresas ya lo están entendiendo, sobre todo si les permitimos a las empresas medir a su cadena de valor. Entonces, si no traducimos esto en acciones, Javier, pues esto se va a quedar en buenos deseos y en información que seguramente es muchísima, porque hoy en día con la inteligencia artificial pues podemos obtener información de lo que queramos en cuestión de segundos, pero yo creo que el gran reto es pasarla a conocimiento, pasarla a acción, y lo más importante, que eso yo diría que es transversal, ¿cuál es la historia del negocio? ¿Cuál es el storytelling que tenemos que contar? Que eso es una de las cosas que estamos ahorita platicando. ¿Cómo queremos contar el storytelling? Porque las personas, a veces, a lo mejor ahorita en la charla estamos utilizando de varios temas, de varios ámbitos, la gente no entiende eso. La gente entiende una historia de negocio que cuentan, que dicen, fui a tal lado, lo aproveché, sí, mis empleados son más, o sea, son esas historias las que mueven, y yo creo que eso es lo que nos va a mover a esa acción y a esos cambios que pueden transformar. Entonces yo creo que por eso lo estamos haciendo con metodología, ¿no? Porque hacer este tipo de cosas, de llevarlo, o sea, seguir ese caminito, no es fácil, y nos podemos perder muy rápidamente si dispersamos los esfuerzos, porque también, dicho está de paso, ni CEMESI ni Fundamec tiene los recursos para solucionar todos los problemas que existen. Más bien, los tenemos para solucionarlos si nos unimos todos y articulamos todos. Ahí sí yo creo que hay suficientes recursos, pero solos nosotros dos definitivamente va a ser muy complicado, y yo creo que ese es el gran reto que tenemos de frente, Javier. Jimena, ¿quieres agregar algo? Sí, por supuesto. En la pregunta que hacías de si yo soy una empresa y estoy escuchando, y a mí qué me da este tema, bueno, yo creo que el tema de la agregación de datos ayuda siempre a orientar decisiones, ¿no? Entonces, además de que nos va a ayudar a fortalecer la narrativa de país, creo que como empresa hay 3 beneficios muy claros que nos pueden ayudar a cada uno de estos. Y viene, el valor es distinto según el tamaño de la empresa y la madurez de la empresa, pero los 3 beneficios creo que aplican a todas las empresas. Uno es pues que haya un benchmarking real, ¿no? O sea, hoy una empresa puede saber cuánto invierte en proyectos sociales, pero no sabe cómo se compara contra su sector o contra empresas de tamaño similar o contra el promedio nacional. Entonces, radar de impacto va a permitir ver por primera vez si estás
¿cómo estás? Porque vamos a estar hablando de datos agregados, no buscamos hablar de una empresa en particular, pero si tú sabes que no estás en el promedio o demás, este benchmarking te va a ayudar para poder ver dónde te encuentras, ¿no? Y por eso te va a poder ayudar a orientar tus decisiones de inversión social. El segundo es una narrativa con evidencia. Cualquier empresa que quiera comunicar su impacto a inversionistas, a clientes, a sus propios empleados, al talento, necesita algo más sólido que una declaración de buenas intenciones hoy en día, ¿no? Entonces, formar parte de una base de datos agregada y auditable le da a su comunicación un respaldo metodológico que ninguna empresa puede construir por sí sola. Y por último, y creo que quizá lo más importante es, sobre todo a futuro, es esta visibilidad sectorial, sin necesidad de ser la empresa más grande o la que cotiza en bolsa, una pyme, una empresa familiar con un distintivo ESR normalmente no aparece en análisis nacionales de impacto, porque esos análisis históricamente solo medían estas grandes corporaciones que tenían más recursos, que cotizan en la bolsa, ¿no? Y con esta alianza creo que su contribución empieza a contar dentro del retrato nacional, no porque tenga el presupuesto de comunicación de una empresa grande, ¿no? Sino porque su información ya existe dentro del ecosistema de CEMEFI y se agrega al de radar de impacto, ¿no? Entonces, en el fondo, el valor para la empresa es el mismo que para el país, es convertir algo que ya se hace y que probablemente se subestima en algo que puede medir, comparar y usar para tomar mejores decisiones. Genial, Jimena. Oye, pues, a ver, primero de todo te tomo la palabra, que ojalá pues a finales de año estemos conociendo, ¿no? Datos ya del radar o nuevos datos. Pero bueno, pues vamos, que espero que me inviten, ¿no? Como has dicho, ¿no? Y poder digamos, pues explicarle a la audiencia, ¿no? Pues lo que allí se presente, ¿no? En esa fecha. Yo con esto tendría suficiente, no sé que quieran agregar alguna cosa más. Jimena pide... Yo sí quisiera aprovechar un comercial. Claro. Esta plataforma como tal, y creo lo mencionaba Evodio, pues tenemos tanto CEMEFI como Fundemex, por recursos limitados, ¿no? Ajá. Y la idea también de que se sumen más es por el valor de la información que va a estar saliendo y le puede ayudar a inversionistas, claro, a las AMAFORES que están viendo cómo se están invirtiendo las empresas, etcétera, un universo enorme por el valor que agrega esta información, que si se quieren sumar, el que se sumen más y aporten, esto va a hacer crecer de manera más rápida la plataforma, su capacidad, los datos que se nutren. Entonces, invitados a participar de 1000 maneras, ya sea con datos, con recursos, con lo que sea, pero esto nos va a ayudar a todos. Entonces, yo les invitaría a que nos contacten si creen que esto puede ser valor para ustedes y que quieran sumarse de alguna forma en alguna de estas capacidades, pues están más que bienvenidos. Pues como mínimo en la descripción del episodio, a no ser que me digan otra cosa, pues vamos a poner los portales tanto de Fundemex como de CEMEFI para que encuentren ahí la manera, digamos, de ponerse en contacto, ¿no? Aquel que esté interesado en pues sumarse, ¿no? Claro que sí, Javier. Muy agradecidos. Evodio, ¿quieres añadir alguna cosa más antes de que cerremos micrófonos? Pues antes que nada, Javier, agradecerte por nada. Esta plática. Creo que es muy importante porque en el país creo que algo que hace mucha falta, hay muchos problemas, también muchas personas trabajando en ellos, pero hay poca articulación, ¿sí? O sea, sinceramente hay poca articulación de impacto, ¿no? Porque a veces hay buenas voluntades, ¿no? Pero creo que el hecho de que dos organizaciones pues con mucha trayectoria, en este caso Fundemex y nosotros, que estamos juntando esos activos, ¿no? de información y también de manera muy abierta, ¿no? Invitando a otros actores a participar en algo que convergemos todos, o sea no es algo que nos mantiene alejados, sino que nos une y que nos da propósito. Yo creo que es muy importante y en este sentido pues toda tu audiencia también puede participar, ¿no? O sea, puede participar con algo muy sencillo, enterándose, informándose, ¿no? Y ver cómo pueden poner su granito de arena. Yo creo que eso
también es sumamente importante, porque de lo contrario, pues esto va a ser muy complicado de cambiar. Entonces, yo diría que esa articulación la debemos de hacer todos, ¿no? Y obviamente creo que lo que todos dirían, bueno, ¿y cómo participamos, cómo hacemos? Eso, yo creo que eso es la gran incógnita que tiene que suceder de aquí a fin de año, ¿no? Que queden claras las guías de cómo participar, de cómo articularse, y que cada quien contribuya desde, pues ahora sí que desde su cancha, ¿no? Desde su trinchera, y tengamos ese gran impacto. Y también pensar que estas cosas, Javier, no suceden rápido. En ningún caso van a suceder rápido, o sea, llevan su tiempo, llevan su proceso. Lo importante es continuar y seguir un proceso poco a poco, porque así es la sostenibilidad. Muchas empresas me dicen, oye, entonces si hago el distintivo ya estoy... No, o sea, es un proceso de mejora continua, ¿no? Y esto no se acaba nunca, o sea, realmente mejorar a nuestra sociedad nunca va a acabar, pero yo creo que tenemos que empezar con lo más simple, que es la medición, la información, el conocimiento, y finalmente pues empezar a decidir en qué participamos cada uno de nosotros. Perfecto. Bueno, ya sabes que los periodistas tenemos ese defecto profesional, y es que deseamos que todos los días pasen cosas, ¿no? Pero estás en lo cierto, ¿no? De que esto pues es un camino de ir poco a poco, ¿no? Y de mejora continua, que ojalá pues podamos seguir contando por mucho tiempo en Valor Compartido Podcast. También deseamos ser articuladores de, pues a lo mejor sí, cada quien desde su trinchera pues apuesten, ¿no? Por un impacto colectivo para un mundo pues más sostenible y más justo para todas y todos. Pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias, Jimena Fernández, directora general de Fundemex, y muchísimas gracias también, ¿perdón? Muchas gracias a ti, Javier. Perdón. Y muchísimas gracias, Evodio Sánchez, director de Responsabilidad Social Empresarial en CEMEFI. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Oye, yo nada más quería decir, esto pues lo puedes sacar fuera vale. Si quieres, pero me encanta el nombre del podcast, que es Valor Compartido. Y cuando yo pensé en que venía un podcast de valor compartido, justamente eso es lo que estamos queriendo hacer ahora. Esta es evidencia compartida. ¿Para qué? Para poder tomar mejores decisiones, para que podamos ver dónde nos hace falta como país o dónde estamos sumando mucho. Entonces, de la raíz de valor compartido, esta generación de datos compartida, y muchas gracias por tenernos aquí. Nada, gracias a ustedes dos, y cerramos con esta reflexión. Jimena, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Valor Compartido Podcast. No olvides suscribirte a nuestro programa en el canal desde donde nos escuchas, y puntúanos si te ha gustado esta entrevista u otros episodios. Esto nos ayudará a que más personas conozcan nuestros contenidos en materia de responsabilidad social y sostenibilidad. Nos encontrarás en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y en Instagram. Y recuerda que puedes seguir toda la actualidad en materia de responsabilidad social y sostenibilidad en www.valor-compartido.com. Hasta la próxima.